Pero bueno, tenemos varias cosas que ver. El programa que les di tiene 5 actividades, me parece, que hay que entregar. Esas actividades en realidad, creo que la última no, pero las otras se hacen en clase, o sea, las vamos a ir haciendo, o sea, no hay, vamos, la idea es que sea, conforme a la experiencia anterior, la idea es que sea lo más sencillo posible y que no se les cargue el trabajo. ¿Por qué? Porque el objetivo en realidad no es tanto seguir como una línea temática, que sería importante, pero yo creo que para ustedes no es tan importante eso. Lo importante es que desarrollemos unas habilidades o desarrollemos unas herramientas. ¿Cuáles son las herramientas en las que nos vamos a centrar? Y eso pensando en la mayoría de sus proyectos de trabajo, de investigación. Es, por ejemplo, en encuestas. En cómo vamos a hacer encuestas, cómo se aplica una encuesta, cómo se aplica una entrevista, o sea, cómo generamos, no estadísticas, o sea, las estadísticas ustedes ya saben cómo hacerlas, no. Cómo tenemos la materia prima en investigación educativa y cómo la desarrollamos, digamos, para aquellos que lo van a necesitar. Por ejemplo, yo me acuerdo que, me parece, don Jesús, que su proyecto era como una aplicación muy de impacto en el salón de clase de una escuela particular. Entonces, por ejemplo, cómo hacer un estudio muestra para sustentar si el impacto es el deseado, si está bien planteada la herramienta o si no, o cómo, ¿no? O sea, este tipo de investigación, digamos, o lo que vamos a desarrollar, va a servir para distintas cuestiones, cada quien para distintos objetivos, para diversas cosas, ¿no? Otros tenían, por ejemplo, investigación muy aplicada. O sea, ustedes tienen investigación muy de campo. Entonces vamos a ver algunas herramientas justo para la investigación de campo, ¿no? En la medida que se pueda. Hay otras investigaciones que evidentemente no entran, ¿no?, dentro de las de campo, pero de todos modos no se alejan mucho de ella. O sea, toda investigación de todos modos tiene que aplicarse, digamos, tiene un contenido, un fondo, digamos, ¿no? Donde estas herramientas pueden servir. Si ustedes ven entonces el contenido, déjenme, abro ¿cómo se llama? El temario de la clase, la programación. Ay, Dios mío. No, no es este. Ok, en las sesiones, por ejemplo, hoy tendríamos que enviar en esta semana las actividades 1 y 2 de aprendizaje. ¿Cuáles son las 1 y 2 de aprendizaje? Pues son ahorita les digo cuáles son, esas están sencillas. En el programa que se les mandó, ya lo tienen todos, ¿verdad? ¿Sí? Ok, Roxana, aquí estamos. Admitir, Jorge Díaz. Jorge Luis Díaz, aquí está. Ay, aquí está. Aquí está. Ya estamos. Buenos días a todos. Buen día, doctor, buen día. Buen día, buen día. Compañeros, buen día. Ok, el primer cuadro, que es un paradigma, es un cuadro comparativo de paradigmas. En realidad ese viene, o sea, parece muy difícil, pero no. Viene en una lectura, que por cierto creo que no se las mandé. Pero ahí viene señalada no, no se las mandé. Estoy seguro que no se las mandé. Porque, ya me acordé por qué. Hace semanas se las di a las secretarias para que me la escanearan y pues a mí se me fue el santo al cielo y ellas también porque no escanearon nada. Pero bueno, no importa. Es nada más, literalmente nada más bueno, les mando el cuadro nada más, ahorita que lleguen estas niñas para que me lo den. Es nada más copiar. O sea, es copiar el cuadro.
¿Por qué necesito que lo copien? Por una sencilla razón, cuando uno lo está copiando, cuando lo estás escribiendo, te vas dando cuenta de algo. Te vas dando cuenta si esa teoría o ese paradigma te sirve o no. Ahorita lo vamos a ver. Si esa teoría o ese paradigma te sirve o no. Y también te dice, por ejemplo, cuáles son los fundamentos, naturaleza, o sea, cuál es la visión que tiene. Eso les va a ayudar a reforzar el aparato metodológico si es que lo necesitaran reforzar. Literalmente, esa es la actividad más complicada que vamos a hacer, que es literalmente copiar. Si quieren copiar todos los, o sea, ¿cómo se llama? Son tres paradigmas. El libro que viene ahí, de la investigación educativa, está muy interesante. Si lo pueden conseguir, consíganlo. Les puede hacer, bueno, podría serles útil como referencia para realizar las investigaciones y las herramientas que van a hacer. Otra de las actividades que también vamos a hacer hoy es la elección de variables y delimitación de población y muestra. Eso es muy fácil. Bueno, no es tan fácil, pero me refiero a que no es, parece más complicado de lo que es. Literalmente, es decir, tengo una población probable a investigar. O sea, mi estudio va a ser sobre niños de secundaria, de tal región, de tal lugar. La población escolar de estos niños es de 5,000 personas. Perfecto. ¿Cuántos debo entrevistar o a cuántos debo aplicarles mi instrumento para que el resultado del instrumento sea válido? ¿Y cuál es el margen de error que voy a jugar en lo que voy a permitir o que voy a aceptar en los resultados? Eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, o sea, sería, digamos, lo más, eh, complicado, digamos, ¿no? Pero también es muy fácil. No es tanto problema. Ahora, y aquí sí quiero que todos me digan, el 6 de marzo yo no voy a poder estar. Tenía ya unas confirmaciones aquí previas desde hace tiempo y va a ser todo el día, pero para el 6 de marzo se supone que el 6, espérenme tantito, okay. El 6 de marzo tendríamos que ver lo que es la investigación educativa cualitativa y la metodología con un ejercicio práctico. ¿Cuál es el ejercicio práctico? El ejercicio práctico tiene que ver con, ahorita les digo, espérenme. Ay, Dios. Ya está. Ahorita les digo, es la actividad 6 de marzo, la 4. Sería el diseño de una entrevista. Ya para entonces ya vamos a tener más o menos la entrevista y a mí me gustaría que si ustedes pueden y quieren, aprovechen ese día para, ¿cómo se llama? Hacer las entrevistas, aplicar alguna herramienta. Puede ser encuesta, puede ser entrevista, puede ser, o sea, hay muchas formas de hacerlo. Ahorita vamos a ver, ¿sí? Muy bien. Ahora, permítanme 2 segunditos. Ya, perdón. Ya estamos. Entonces, para el día 6 de marzo esperamos que puedan estar ya aplicando una herramienta. ¿Sí? Hasta aquí, ¿dudas? No. ¿Qué pasó, doña Mirna?
para esa fecha, doctor, ya estaría revisada yo sí quiero aplicar encuestas y ya estaría revisada nuestra encuesta para poderla aplicar. Yo espero, no, o sea, ya tendríamos un guión para aplicar o un guión para la encuesta. Pero la misma encuesta, por eso es interesante que lo hagan, que hagan como un sondeo previo, para ver si sí funciona o si les funciona o no. Porque en el papel programamos muy bonito, pero cuando vamos a la gente nos damos cuenta de, híjole, esa pregunta se ve que no la entendieron, esa no funciona. Pero ahorita vamos a ver eso. O sea, ya para entonces ya estamos más o menos fogueadones. Si no, de todos modos, en el transcurso de esa semana previa o así, podemos estar en contacto, o sea, no nos vamos a detener. ¿Sí? Cualquier cosa, para eso está el chat, digamos, que creo que no me han sumado, si me suman para estar, pero bueno. Entonces, si no hay más, vamos a compartir pantalla para... Ahí está. Muy bien. Déjenme poner esto así. Ya está. Vemos todos la diapositiva, ¿verdad? Muy bien, vamos a empezar entonces rápidamente nada más, que es la investigación educativa. Ustedes ya lo saben, ¿no? Es una disciplina, sí, es una subdisciplina dentro de la disciplina, digamos. Es dentro de las ciencias pedagógicas o dentro de las ciencias de la educación o de la ciencia de la educación, existen como subdisciplinas. Entre ellas está la evaluación, está la didáctica, están otras, pero también está la investigación. Esto nace de una pedagogía experimental y es así como nace como pedagogía experimental. ¿Y qué quiere decir esto? Nada más simple y sencillamente es cuando empiezan a nacer estos laboratorios pedagógicos donde comienzan a ensayarse modelos educativos y ya el proceso, digamos, de formación o de educación comienza a ser verdaderamente mucho más sofisticado. ¿Por qué sofisticado? Porque ya no es simple y sencillamente la transmisión de un conocimiento. Ya no es, ¿no?, que uno da y el otro recibe, sino ahora vamos a ver cuáles son las mejores formas de dar ese conocimiento y de qué manera, o sea, vamos a investigar de qué manera. ¡Hola! Pues saluda. ¡Hola! Saludemos todos. No, bueno, no nos saluda, ni modo. ¿De qué forma también él... Ah, ya, muy bien. ¿De qué forma el que recibe los contenidos, digamos, cómo lo recibe, si lo entiende o no lo entiende o qué? Entonces se crean los primeros laboratorios. Uno de los primeros, no es el primero, pero uno de los primeros laboratorios pedagógicos, digamos, como modernos, lo hace William James, que en realidad él no es pedagogo, no es psicólogo, estudió psicología, estudió educación, estudió mil cosas y no es nada. Y resulta que es hasta filósofo, porque también filosofía estudió, pero él sí hizo toda una propuesta metodológica y, digamos, filosófica que conocemos como pragmatismo. El pragmatismo, su fundador es William James, y él también trabajó muchísimo los laboratorios pedagógicos. Él fue el primero que los desarrolló. La que sigue, espérame un tantito. Ay, como que no quiere esto. Ya. Tenemos en estos laboratorios pedagógicos entonces tres características esenciales. Primero, en este proceso, digamos, de investigación educativa, se desarrolla a través de métodos y por eso cada uno de ustedes tiene que elegir una forma de hacer las cosas. Recordemos también que el método es tanto la ciencia que estudia, ¿no?, las formas de generar o de desarrollar la ciencia, pero también es un conjunto de pasos. O sea, nosotros separamos la vez pasada método de metodología, pero en el lenguaje común es exactamente, o sea, se confunde mucho, va implícito, entonces, pues no hay problema, ¿no? Ya sabemos que tenemos un método, ustedes ya más o menos tienen delimitado un marco teórico y también quizá uno metodológico. Tiene un objetivo básico, ¿cuál es? El de desarrollar conocimientos sobre la educación.
el conocimiento científico, pero ¿qué es lo que le interesa a la educación como ciencia? Evidentemente, resolver los problemas a los que se enfrenta. Si ustedes se dan cuenta, a veces abusamos, porque a veces decimos, es que el niño tiene déficit de atención, ¿no? Y como se puso de moda, todos los niños, por poco traviesos que fueran, ya todos tenían, ¿no? Y a todos los vamos a medicar. No. En una escuela tradicional, quien no encajaba en ese modelo, queda fuera. La investigación educativa y la pedagogía lo que va a hacer es no dejar que esos niños queden fuera. María Montessori, cuando se enfrenta a niños que estaban clasificados como retrasados mentales, estaban clasificados como con problemas mentales, que eran ineducables, ella se enfrenta al problema y comienza a desarrollar una serie de estrategias para lograr que estos niños aprendan. ¿Por qué? Porque ellos no aprenden como los demás, tienen formas distintas de aprender. Y cuando se enfrentan, y lleva a sus niños a enfrentarse al examen general de conocimientos implantado o impuesto por el Estado, resulta que sus hijos, sus niños, que a los que les decían idiotas, tuvieron mejores resultados, obtuvieron más altos resultados que los supuestos niños normales, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ahí ya, digo, ya veíamos que el problema no es el niño. Todo sujeto es educable. Toda persona es, porque educar es transformar, toda persona es capaz de educarse y es capaz de educación. O sea, no podemos, y por supuesto no debemos, dejar absolutamente a nadie fuera del esquema, ¿no? No podemos pensar que un niño, quien sea, con el problema que tenga, no puede ser educado, no puede ser transformado. Por eso también, evidentemente, esta investigación está... ay, perdón, creo que hay alguien... ay, Dios, hay alguien pidiendo... por eso no podemos, digamos, decir que alguien queda fuera, digamos, ¿cómo se llama? Del proceso, ¿no? A ver, permítanme tantito porque... Ah, ya me sumaron. No da acceso a la plataforma de don Gabriel, pero yo no lo tengo aquí. ¿Alguien podría ayudarlo? Porque no lo tengo aquí, o sea, no está... ¿En sala de espera no lo tiene, doctor? No, no, porque donde están los participantes, ahí me aparecen las... A ver, vamos a ver. Información deshabilitar. No, no está. No sé si lo puede volver a intentar o si alguien le manda el enlace para que por ahí pueda acceder. Ya ve que nada más se aplica, se presiona y va a acceder. Y aquí tengo abierta la sala de espera por si llegase a aparecer, porque dice participantes. Bueno, entonces la investigación educativa, no, ustedes la van a ver, también científica, lo que le llaman esta educational research, en realidad, research sí es investigación, pero también es como búsqueda, digamos, o sea, es como... Nosotros en el español me parece que el concepto de investigación educativa es mucho más rico, mucho más profundo. Esta también es igual, ¿no? En inglés, pero ojo, a diferencia quizá de la escuela mexicana, la de otros países es mucho más experimental. Nosotros no tenemos escuelas experimentales, no desarrollamos modelos experimentales. O sea, fuera de los que surgen de otras latitudes, nosotros no tenemos como muy socializado, no es que no exista, pero no es muy común que tengamos como estas escuelas experimentales. ¿Y saben cuáles son los errores que yo creo que hacemos? Que de repente viene una teoría nueva, una cosa novedosa en la educación y se la implantamos a todo el sistema.
sin hacer escuelas piloto o experimentales o ver si se casa, si cuadra o no. Por ejemplo, cuando empezamos a hablar del aprendizaje significativo y de generar otras habilidades y cosas así, aquí ya está, admitir, ya está. Alguien llegó, creo que debe ser él. Ah, no, don Jesús ya estaba. Bueno, sí, ya estaba, volvió a estar. Bueno, cuando empezamos con estas teorías de distintas formas de aprendizaje, de aprender, pasaba algo muy curioso. En esas formas de aprender, o esas nuevas formas de aprender, eran, ¿no?, las habilidades auditivas, lingüísticas, memorísticas, ¿no?, visuales, etcétera. De repente decíamos que los padres tenían que participar más y se lo implantaron a todo el sistema, sin preparar a los padres, sin preparar a los profesores y sin que estuviese claro qué era lo que tenían que hacer. Entonces yo me encontraba, por ejemplo, con docentes de escuelas públicas a nivel primaria que literalmente estaban hartos porque les dejaban unas cosas así a llenar de papeles, unas tabicones, no sé si siga siendo así, pero de que tenían que llenar de planeación y de no sé qué, y luego dejaron unas cosas de que los padres se lo enseñen, y los padres decían, pues yo no sé qué le voy a enseñar. O sea, se hizo ahí una cosa muy rara. O sea, no tenemos, realmente nosotros no tenemos laboratorios pedagógicos. No hacemos una investigación sólida. No hay, o sea, hay algunos laboratorios, pero no es lo común. Por ejemplo, no es que haya en todos los estados, en todas, ¿no?, en ciertas regiones, verdaderas escuelas punta o de laboratorio. Hay, por ejemplo, o escuelas integradas, donde recuperan la forma jesuítica de enseñar, ¿no? Donde los mayores le enseñan a los menores. O sea, hay un profesor para una cantidad de niños de diversos niveles y entonces él explica un tema y después los niños mayores hacen una cierta actividad y la van enseñando a los niños menores. Y así es como van desarrollando conocimiento. Bueno, este tipo de escuela, por ejemplo, que desapareció hace siglos, vuelve a aparecer con otras características más nuevas, digamos, pero sí, la base, el fundamento es exactamente el mismo, vuelve a aparecer en los países nórdicos. Una escuela como esa ¿funcionaría en México? No lo sabemos, o sea, podemos dudarlo, podemos decir que sí, podemos decir que no, pero en realidad no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque nunca lo hemos experimentado. Para eso es la investigación educativa. Antes de implementar algo en un sistema escolar, porque es una tontería imponerle un modelo nuevo, tienes que irlo socializando y tienes que ir dejando que vaya creciendo. Cuando María Montessori intenta el gobierno fascista pues sí, del Duce, implantar su modelo a todas las escuelas, también ella misma dijo, no, señores, esto no es para todos. O sea, yo tuve mucho éxito porque estos niños eran lo que necesitaban, pero no es para todos. Tan no es para todos que hoy tenemos primarias tradicionales y primarias Montessori. Pero yo no encuentro en el sistema público la posibilidad de una escuela pública Montessori, por ejemplo, cuando el sistema Montessori fue hecho justamente para las zonas marginadas, para niños con problemas de aprendizaje por el contexto, no tanto por habilidades intelectuales. Entonces, el campo, digamos, de la investigación educativa es muy rico, es muy amplio, y yo les diría que en México no es virgen, pero casi. O sea, ojalá ustedes con este doctorado puedan desarrollar, no conjuntar esfuerzos para desarrollar un verdadero laboratorio educativo, laboratorio pedagógico. Pero bueno, ahí se me fue. Ahí estamos. Ahora, estas corrientes, ¿no? De que es a lo que vamos al cuadro que van a llenar, ¿tienen su hojita? Si tienen su hojita y tienen el cuadro, ahí van a ver. Ahí dice, ¿no? Las corrientes, positivismo, creo que sociologismo, sí están ahí, ¿no? A ver, déjenme les
En la hoja viene positivista, interpretativa y sociocrítica. Ah, bueno. Entonces ahorita esas del libro. Ah, hablando del libro, espérame tantito. Espera. Ahorita aquí. Voy. Ya, muy bien. Ya despedí las hojas. Bueno, entonces, algunas corrientes son estas, son las filosofías del siglo XIX que van a empezar a desarrollar la investigación educativa y digamos que vamos a llamarle entonces investigación educativa a la aplicación de conceptos como conocimiento científico, ciencia, método, investigación científica, o sea, lo que ustedes ya saben, el método científico aplicado a la educación. Eso es, digamos, lo más fácil, lo más normal. Ahora, hay perspectivas. Hay una perspectiva crítica, una interpretativa y una empírica analítica. Estas no son las únicas, pero digamos son, ¿no? Más o menos las básicas. ¿Cuáles son las características de la investigación educativa? Que problematiza, no hay una dificultad epistemológica, necesita tener un carácter multidisciplinar. ¿Por qué? Porque la educación o la pedagogía por sí misma no satisface las necesidades de la investigación. El primer laboratorio que les mencionaba de William James era psicólogo. Y entonces, de hecho, ahorita hay departamentos de psicopedagogía gracias a estos laboratorios. No en muchas instituciones hay. Estos departamentos de psicopedagogía son justamente, a veces nada más los reducen a que si un alumno presenta problemas del aprendizaje, tratar de detectar y de diagnosticar cuál es el problema y cuál va a ser, digamos, el tratamiento. Pero realmente la psicopedagogía o el departamento psicopedagógico también tendría que desarrollar, digamos, opciones para dar propuestas de formas de aprendizaje a los alumnos que está atendiendo. No quiere decir que se haga un caos y que estemos experimentando a cada rato, no. Quiere decir que si tenemos, por ejemplo, dentro del campus a un sector de alumnos que aprenden de cierta forma o tienen ciertas necesidades, se les puedan dar opciones. Para eso se supone que para eso sería, ¿no? Pero no, digo, nos vamos a la media, ¿no? O sea, lo que necesita la media es lo que se hace. Pero bueno, tiene que ser o tiene un carácter pluriparadigmático. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque efectivamente ustedes ya lo vieron la vez pasada. Existen paradigmas. Y el hecho de que un paradigma nuevo surja no borra los anteriores. Ya lo habíamos visto la vez pasada. No los borra. Puede volver a ser utilizado. Es lo que les decía ahorita, la forma de educación, lo que es más, en Francia están retomando el cálculo mental, el repetir de memoria, o sea, la memorización, el liceo, o sea, el colegio, que una de las escuelas más, digamos, pública, mejor en el mundo occidental, no en el asiático, no, esas son otra cosa totalmente distinta, pero una de las mejores es justo la francesa. La francesa pide, por ejemplo, para salir del bachillerato, los alumnos entregan una investigación, un proyecto de investigación, ¿no? Y nosotros nos lo pedimos, pero hasta la licenciatura. Por eso hay un quiebre, ¿no? Por eso les cuesta tanto trabajo, ¿no? Ellos presentan, ¿no? Esto, y lo que es más, para la escuela anglosajona, por ejemplo, es normal que se estén presentando estos famosos papers a cada rato, ¿no? Que después se convierten quizá en las primeras publicaciones de los alumnos. Unos valen la pena, otros son una porquería, como en todas partes, pero el modelo es distinto. Bueno, ahí está. Entonces, hay una relación también peculiar entre el investigador y el objeto investigado. ¿Por qué la relación peculiar? ¿Alguien me puede decir por qué hay una relación peculiar entre el investigador y el objeto investigado? Porque tiene que ser algo de tu interés, algo de lo que tú estás trabajando, ¿no?
de tu área, de tu campo. Quiere decir que no somos ajenos a la realidad observada. ¿Se acuerdan que les decía que al investigar una postura era salte de ahí y lo vemos? ¿No? O sea, el investigador está aquí, la realidad está aquí. Y otra posición de investigación es que el investigador se sumerge en esa realidad para poderla comprender. Exactamente, hay una relación, pero también hay una relación peculiar porque no nos es ajeno aquello que investigamos. De hecho, ustedes, si ven sus proyectos de investigación, todos, si mal no recuerdo, todos, ninguno es fuera de su ámbito laboral. Ninguno está fuera de sus competencias, digamos, sí, o sea, de aquello que hacen, lo que hacen todos los días, de su cotidianidad. ¿Por qué? Porque esa realidad en la que están sumergidos les es significativa. Y entonces ahí también puede haber una trampa, donde el investigador sea parte del objeto investigado, lo cual ya empieza, o sea, hay que tener mucho cuidado porque podríamos falsear los resultados porque le imponemos nuestra visión de las cosas. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado cuando nosotros somos también parte del objeto investigado. Si yo voy a hacer un trabajo, o sea, soy docente de secundaria, voy a hacer un trabajo sobre la docencia en secundaria, yo puedo ser parte de la población e investigar. Eso hay que tener nada más ahí, hay que ser muy cuidadoso y permitir que la realidad hable, no imponerles nuestras ideas. No es tan fácil, ¿eh? O sea, no suena fácil, pero no está tan, o sea, no es tan sencillo. Lo hacemos o creemos que lo hacemos, pero por eso es bueno tener ciertas herramientas. Bueno, carácter plurimetodológico, pues ya, eso ya lo vimos la vez pasada. Dificultad de conseguir los objetivos de la ciencia. ¿Por qué una de las características de la investigación educativa es la dificultad de conseguir los objetivos de la ciencia? ¿Cuál es el objetivo de la ciencia de la educación? O de las ciencias de la educación, de la pedagogía o como le quieran llamar. Digo, ustedes ya están alcanzando un doctorado, pues esa pregunta es Resolver no problemas. del libro, la respuesta que ustedes tengan. Sí, don Jesús, perdón, díganos. Resolver problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. Uno de los Obviamente, objetivos efectivamente es el lograr o el desarrollar o atender los problemas de la enseñanza. O sea, ¿cuál es el objetivo de la ciencia? El fenómeno educativo, ¿no? Es su campo de estudio. Todo lo que compete al fenómeno educativo, sea desde sus actores, instituciones, procesos, todo. Uno de los objetivos es poder resolver los problemas que se presenten. Pero ojo, la dificultad es porque también estamos trabajando y estamos tratando de impactar en personas reales, en seres humanos. Y estamos transformando o queriendo transformar una parte fundamental de su proceso de vida, que es justamente el proceso educativo. Pero me lo estoy contestando al general. Busco la forma de enviarle la clase. La clase por video o compartirla. Déjenme ver si puedo enviarles también la clase, la sesión, para que ¿no? Tengamos, por si alguien, por ejemplo aquí, si en general no pudo entrar, para que pudiéramos, ¿no? Pero bueno, está raro, sí, porque no me aparece aquí, no me ha aparecido aquí la... Debe ser algo de su, ¿cómo se llama? De su internet. Bueno,
Y también otra característica es la delimitación, justo, delimitamos una parte, la investigación educativa limita una parte a lo que se va a dedicar. O sea, si no hay delimitación del tema, no podemos hacer investigación. Ok, espérenme tantito, estábamos aquí. Ahí está. Entonces, la realidad educativa, tenemos fenómenos que son dinámicos e interactivos. Tenemos fenómenos complejos, donde intervienen las creencias, la moral, la ética y los valores. ¿Cuál es la diferencia entre moral y ética? ¿Alguien sabe? Digo, o sea, una idea, no es que sea así, quiero la definición, no, axiológica, no. La ética es una disciplina como tal y la moral son valores implícitos a los seres humanos. Exactamente. Hay acciones que pueden ser éticas, pero no morales. Por ejemplo. ¿Podría ser? Un ejemplo, ¿a alguien se le ocurre de una acción que sea inmoral, pero ética? Doña Perla nada más escucha, veo que hace caritas, pero no escucha nada. No, estoy pensando, una situación inmoral, pero ética. Más bien mi cerebrito estaba tratando de encontrar algo, doctor. Ahorita Por que ejemplo, encuentre ya. a ver, parte de la moral es, decimos, una base es el respeto a la vida. Perfecto. Ok. Pero, ¿cómo traducimos el respeto a la vida de una forma ética? Cuando nos enfrentamos a un enfermo terminal, hay unas discusiones, justo ahí radica la discusión sobre la eutanasia y todo esto, que es ética y es moral. O sea, hay una discusión ética y hay una discusión moral. No es que no son separadas, pero sí son campos sutilmente diversos, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, digo, ya ustedes, en la experiencia lo van viendo. Ahora, tenemos, por ejemplo, una mayor dificultad epistemológica en los fenómenos educativos por el hecho de que los fenómenos, en la mayoría de los casos, no se pueden repetir. Por eso tenemos un gran problema. Por eso, sus investigaciones, por ejemplo, van a ser muy acotadas, van a ser muy aterrizadas, pero van a ver una realidad en la que quieren impactar. Pero el hecho educativo, el proceso que se realiza, que ustedes están observando, en un tiempo y espacio definido, no va a volver a ser igual la semana que sigue. Porque de entre una semana y otra, el educando ya tuvo un proceso, ya cambió. O sea, la educación, decía un pedagogo muy famoso, ¿no? Del antiguo, llega una señora y le dice, ¿a qué edad debo educar a mi hijo, no? Empezar a educar a mi hijo. Y le contesta el pedagogo, le dice, ¿no? El especialista le dice, ¿qué edad tiene su hijo? 2 años. Pues ya se retrasó 2 años, ¿no? Ya perdió 2 años. O sea, desde el momento de la concepción, digámoslo así, desde el momento de la concepción se puede empezar a educar y a transformar, que hay estudios que hablan de niños que fueron afectados para bien cuando desde el vientre de sus madres les ponían cierta música, alimentaban, estudiaban, cómo les hablaban. O sea, ya hay estudios, ¿no? Desde el vientre, de un proceso de estimulación, de generación de ciertas conductas o posturas o habilidades. Entonces es muy importante que y la comprensión de que el fenómeno educativo perdón, don Hugo, buenos días, bueno, bienvenido, no le di la bienvenida, perdón, que el fenómeno, digamos, no se puede, en la mayoría de los casos no se repite, pero también de que
no tenemos instrumentos que midan el fenómeno. O sea, en física sabemos cuántos grados, ¿no? La temperatura, podemos medir la fuerza, podemos medir los tamaños, los pesos. Tenemos una serie de indicadores y de aparatos que miden. En el caso de la pedagogía, no hay herramientas de medición fina, digamos, de medición precisa. Tenemos estándares, ¿no? Tenemos cuestionarios estándar que miden, ¿no? Las formas educativas o las formas de aprendizaje y tal, pero en realidad no hay una exactitud en la medición como sí lo hay en los, ¿cómo se llama? En los fenómenos naturales, digamos, ¿no? Bienvenido, exacto. Entonces, otra dificultad es que todas las variables, ¿no? que interactúan, no podemos controlarlas. De hecho, justamente, incluso en ambientes controlados, la investigación educativa observa, ¿no? Cómo reacciona el sujeto, pero no controla al sujeto. Justamente por eso es la investigación. O sea, ante estos estímulos, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de unos? ¿Cuál es la respuesta de otros? Entonces, por eso va, ¿no? La educación va cambiando. Ahora, ¿por qué decimos que la investigación educativa tiene un carácter multidisciplinar? Bueno, pues ya lo vimos, ¿no? Porque efectivamente ¿cómo se llama? El fenómeno educativo necesita de diversas ciencias para poder realizar su trabajo. Y aquí es donde, por ejemplo, ustedes, cuando tienen otras disciplinas antecedentes, hacen que la investigación educativa sea todavía más rica. ¿Por qué? Porque van a contribuir su esquema mental, ¿no? La estructura mental que ya traen, su forma de ver el mundo y de estructurarlo, que recibieron en la licenciatura, porque la primera licenciatura que hicieron es la que les dé el andamiaje, la estructura mental para comprender el mundo. Entonces, con esa estructura mental se van a enfrentar a nuevos fenómenos y le tienen que adecuar nuevas herramientas. Eso es lo que hace también que los fenómenos o la investigación educativa sea tan interesante, sea tan rica, sea tan distinta, ¿no? Con tantas posibilidades. Ahora, igual, pluriparadigmático. Evidentemente, no hay paradigmas como en las ciencias naturales y tampoco hay soluciones fáciles. De hecho, justo el problematizar y el hacer que las cosas sean difíciles, o sea, el enfrentamiento a los fenómenos, por complejos que estos sean, es lo que enriquece y lo que hace interesante la investigación. Ustedes ven en las películas cómo los científicos están, ¿no? Con sus grandes laboratorios haciendo, no sé, mutágenos y lo que ustedes quieran. La verdadera investigación no es tan fascinante ni es tan glamorosa. La química, la física, la biológica, todas estas son interesantes, son muy ricas, pero no son tan glamorosas ni tan, le pones una gotita y te explota o surge un nuevo, una materia que no está en la tabla de los elementos. No, no. De hecho, si ustedes la hicieran, para ustedes sería aburridísima. La investigación que ustedes van a hacer, esa sí es más glamorosa, es más dinámica, es más difícil y es más interactiva. Ustedes literalmente van como... ¿han visto estos reportajes de investigación donde o películas o lo que sea, ¿no? Donde el reportero es, ¿no? Así súper investigador y va localizándolos, ¿no? O estos programas de policíacos, ¿no? Donde los investigadores van, ¿no? Desentrañando qué fue lo que pasó y quién mente y cómo, Bueno, justamente la investigación educativa es eso. Se acerca más a eso. La investigación en ciencias naturales no es tan divertida, digámoslo así. Tenemos una relación, y ya lo habíamos visto con el fenómeno educativo envuelve
al investigador, al docente, al estudiante, a las instituciones que la cobijan, absolutamente a todo. Ustedes, para poder fundamentar bien su investigación, y esto sí, por favor, pónganlo como un capítulo, la naturaleza de la institución en la cual se cobija el fenómeno que van a observar. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que doña Mirna tiene una idea aterrizada en un tipo de escuela, ¿no? Aquí me falta, bueno, ¿cómo se llama? Había una que tenía en una secundaria, creo, no me acuerdo quién era la que se iba a investigar algo en secundaria. Tiene una cierta idea. Don Jesús tiene una idea, pero en otro contexto, en otro tipo de escuela, en otra realidad. Por eso es importante que los dos definan, bueno, expliquen, den un pincelazo, pinten, ¿no? Describan la institución que cobija el fenómeno que están o que van a, o que ya están de hecho investigando, para que quien los lea sepa exactamente qué tipo de institución se refiere. Doña Perla, me acuerdo que usted iba a hacer algo sobre la universidad. Tiene que describir el Sí, tipo la de nacionalista. universidad. Tiene que describir qué tipo de universidad es, cuáles son sus objetivos, cómo nace, cómo se... O sea, hacer una pequeña biografía para que comprendamos el fenómeno que está observando en el contexto que está. Don Rubén, yo me acuerdo que usted no era escolar, era algo de trabajo, ¿no? De educación para el trabajo. ¿O quién era el que tenía algo de Era de educación la para el trabajo? secundaria. Era de la Era de secundaria. secundaria. ¿Alguien tenía algo de educación para el trabajo? No, el mío era de educación híbrida. Ajá. Pero era aterrizado en una secundaria o algo así. Pero alguien tenía algo que era para el trabajo. Bueno, no importa. Creo que era Roxana, doctor. Para las enfermeras algo me parece, ¿no? Ajá, O algo sí, así. creo que Roxana. Si era usted, doña Rosana, no. Bueno, no importa. Digamos que de todos modos tiene que describir la institución que cobija su fenómeno educativo. Ahora, plurimetodológico, efectivamente, y ahorita lo vamos a ver igual, de pincelada. Hay metodologías Doctor, cuantitativas. perdón, Ajá. doctor, perdón, Sí. ahorita que menciona usted, a mí si se hiciera en 3 instituciones la muestra o la entrevista para que tuviera un poquito de mayor peso, ¿se podría? O sea, yo no A quiero ver, partir de mi escuela eje, quiero partir de otra y de otra más, ¿se podría? pero son instituciones que son similares. Sí, son secundarias. Entonces, exacto. Es la misma institución en realidad. O sea, cuando me refiero a institución, me refiero al tipo de modelo. Son 3 secundarias que tienen un mismo modelo educativo, o sea, son iguales. Están en la misma zona, aunque estuvieran en zonas diferentes. A eso Esa iba es a la decir. naturaleza, o sea, ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque usted está haciendo, solamente se puede comparar, digamos, fenómenos parecidos o similares. O sea, yo no puedo comparar, elefantes con peras, son totalmente distintos, pero sí puedo comparar, ¿no? Dentro de los paquidermos está, el elefante marino, de hecho, también tiene como uñitas, ¿no? Que se desarrolló de una manera distinta que el elefante de tierra. Bueno, podemos comparar cierta fisiología, porque son del reino animal. En este caso, puede comparar tres secundarias que están cobijadas en un mismo sistema. Lo que sería difícil comparar, pero se podría, nada más que hay que explicar la naturaleza de las dos, si fuera una primaria tradicional frente a los resultados de una primaria Montessori o de una escuela activa. Tendríamos que ver, hay cosas que sí pueden compararse, pero hay cosas que no, porque los modelos educativos son distintos. Entonces, por eso nada más hay que encontrar que sí puedan ser comparables. Entonces, Okay. tenemos, perdón. Gracias, doctor, gracias. Sí. Entonces tenemos metodologías cuantitativas para el cambio, cualitativas, etc. Aquí lo importante en realidad y las tradicionales son la cuantitativa y la cualitativa, que ya lo vimos más o menos, ¿no? Tenemos, aquí está doctora Cintia Contreras. A ver, permítanme, creo que vamos a dejar de compartir un momento. Doctora, buenos días. Bienvenida.
Hola, muy buenos Hola, días. ¿cómo está? Saludarlos a la distancia. Sí. Me da mucho gusto verlos en esta siguiente etapa. Ya esta última etapa del doctorado. Yo creo con toda la emoción, como me acuerdo cuando iniciamos el primer semestre, ay, que los podíamos ver, que estábamos juntos platicando, pues ni modos por las circunstancias, nos tenemos que ver de lejecitos, pero, o sea, saben, un abrazo muy fuerte, muy cálido a todos y pues verlos emocionados, entusiasmados en este inicio de esta siguiente etapa y espero que con todas las ganas que demostraron desde ese primer día y que se va a ver reflejado en agosto cuando les entreguemos su documento de haber concluido. Y ya con la tesis, ¿verdad, mi estimado doctor? Justo ahorita trabajando. Espero que sí, yo espero que sí. Un momentito, ya nada más los estamos interrumpiendo un breve instante de la cátedra de excelencia del doctor de Ávila. Doctor, me parece que le estaba ingresando la doctora Avi para, no sé si ya le aparezca. No. Permítame entonces, nada más déjenme Aquí está, checar. ya. Ya está. Ya apareció. Ya estamos. Muy bien. Pues listo. El motivo de esta breve interrupción, por cortesía a ustedes, cortesía obviamente a la doctora, es hacer la presentación de la doctora Abigail Ríos Gabriel. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, maestra en Educación y doctora en Investigación Educativa. Ella aceptó a partir del 1 de febrero de este 2021 incorporarse a este círculo académico directivo de la Universidad Nacionalista México como coordinadora de posgrado. Con ella ustedes estarán en contacto, pues con todas estas actividades, pues ya en esta etapa que están por concluir. Doctora Avi, les cedo la palabra con nuestros alumnos. Les mando un fuerte abrazo. Doctora Avi. No. No, ya. Muy buenos días, gracias doctora Cintia. De repente tenemos la presentación. Muchísimas gracias, doctor Sergio. Es un gusto saludarle y conocerle a través de estas plataformas. Ojalá exista el momento en que podamos hacerlo de forma personal, pero también pues es un gusto conocerle a cada uno de los estudiantes y bueno, voy a dejar algunos datos, bueno, básicamente el correo institucional para quienes deseen acercarse a través de esta coordinación y expresar o manifestar alguna inquietud, con mucho gusto lo voy a proporcionar. Además, como lo ameritan los protocolos, yo sé que ustedes ya han tenido el gusto de trabajar con mi estimado doctor Sergio Leonardo de Ávila, quien también en esta ocasión impartirá la materia de Seminario de Investigación en Ciencias de la Educación 2. Agradecemos su participación en este doctorado y les deseamos muchísimo éxito y una suma de aprendizajes. Por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias, doctora Cintia. Pues ese era el motivo, nos despedimos, les mando ya la doctora Avi, pues va a seguir en contacto con ustedes. Un fuerte abrazo a todos y pues a seguirnos cuidando. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias. Feliz día. Hasta pronto. Muy bien. Ok, bueno, entonces,
ya vimos lo de la dificultad para conseguir esos objetivos con la ciencia. Déjenme, volvemos a compartir pantalla. Aquí está ya. Ya estamos. Ahí está. Y la delimitación de los problemas, ¿no? Del campo de investigación. ¿Por qué? Porque a veces también se confunden propuestas de innovación en metodologías con investigación educativa. En realidad no. El mero uso de las tecnologías, por ejemplo, no es investigación educativa. O sea, no es una innovación en la educación. No es un cambio en realidad. O sea, ahorita, por ejemplo, que estamos utilizando estas plataformas y que a los pobres de a todos como docentes, nos cambió el mundo horrible, ¿no? Cuando dejamos de estar en lo presencial para irnos a a distancia. En realidad, si ustedes se dan cuenta, no hubo un cambio en el contexto o en el paradigma educativo. Sigue siendo una clase donde interactuamos, pero digamos de una forma muy tradicional. El mero uso de estas plataformas, el que yo use el PowerPoint o el que use cualquier otra herramienta, afecta el proceso quizá, pero no contribuye sustancialmente a un cambio en el paradigma educativo. O sea, no hay un cambio. La verdadera educación, o sea, ustedes no están en un sistema a distancia, de educación a distancia por el simple hecho de que no estemos en el mismo lugar, ¿no? Estamos sincrónicamente en distinto espacio, pero eso no es educación a distancia. El verdadero modelo de un sistema educativo a distancia es mucho más complejo que eso. Implica esto y muchas otras cosas más. Entonces, si se dan cuenta, cuando nosotros de repente vemos instituciones que ofrecen maestría a distancia o curso de macramé a distancia, dices, a ver, señores, si entendemos distancia, nada más estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo, ¿no? Conectados al mismo tiempo en una plataforma. Pero en realidad no es un sistema a distancia. Es donde han fracasado muchos de las incomprensiones, digamos, de los profesores o de los docentes que han trabajado todo este año. Porque no entienden que este sistema no es o no debe ser una traducción de lo presencial nada más. O sea, esta es una clase presencial, en realidad. Pero porque no pretendemos otra cosa. Yo no les puedo decir que les dé una clase en un sistema a distancia. Utilicé herramientas tecnológicas, pero no un sistema educativo a distancia. Entonces, por eso sí hay que tener como mucha claridad en que las cosas no son, digamos, del campo de estudio, de aquello que vamos a tratar, tenemos que ser muy claros en cuál es la naturaleza de la institución, pero también del sistema, del sistema educativo, digamos, donde vamos donde nos estamos cobijando, ¿no? Ah, exacto, dice Don Hugo, adaptación al cambio, efectivamente. O sea, eso es adaptarse al cambio, es resiliencia, está bien, pero no cambiamos de sistema. O sea, ustedes no cambiaron de paradigma educativo, no cambiaron de sistema educativo, es lo que quiero decir. Digamos, no, o sea, siguen el mismo. Ahí, no sé, lo vimos, ya. Ahora, ¿cuáles son los paradigmas en investigación educativa? Generales, ¿no? ¿Qué es un paradigma? Pues un paradigma en realidad es, digamos, como ese gran paraguas que cobija diversas teorías. Digo, a mí como me gusta la de Umbrella Academy, entonces utilicé ¿cómo se llama? La referencia, pero bueno, pues ya, ustedes comprenden, ahí está, ¿no? Y además me gustó justo porque es un paraguas grande que cobija distintas teorías. Cada una de ellas pues, aparece diversa a la otra, pero es en un mismo paradigma. Un paradigma científico, por ejemplo, es... Ay, hay alguien. Admitir, ya está. Alguien más llegó. Un paradigma, ¿cómo se llama? Un paradigma
perdón, un paradigma es como el materialismo histórico. Dentro del paradigma del materialismo histórico hay distintas teorías, ¿no? No el marxismo, por ejemplo, o el socialismo, o el desestructuralismo y todos, bueno, son teorías que van desarrollándose en un mismo, cobijadas en un paradigma, aunque las teorías sean hermanas, pero, o sea, como todos los hermanos, ¿no? Se parecen en algo, pero no son iguales, cada una contribuye y cada una dice cosas distintas. El paradigma positivista, espérenme, déjenme. Bueno, uno de los paradigmas es el positivista, cuyo propósito en la investigación es explicar, controlar, comprobar y predecir los fenómenos educativos. Ese es su objetivo. El producto final conseguido es el conocimiento observable, objetivo y cuantificable con posibilidad de generalización. Digamos que este paradigma, como el positivismo, es justo el que intenta traducir todos estos fenómenos sociales como si fueran naturales. Y entonces busca crear leyes o recurrencias que puedan después aplicarse a la generalidad. Nosotros, de hecho, en la forma en cómo nos educamos y la forma en cómo desarrollamos ciencia es más o menos esta. Ya hace muchos años que no, pero como nos lo hicieron desde pequeños, es la que más nos parece natural, digámoslo así. Porque es la que establece relaciones de causa y efecto para realizar las predicciones. Y entonces, en un fenómeno educativo, yo voy a decir, si yo utilizo un pizarrón blanco y utilizo colores, el alumno va a ser más receptivo a aquello que está escuchando o que está recibiendo. Por decir algo, ¿no? ¿Va a ser cierto en todos los casos? ¿No? ¿O sí? No. Pero quizá en la mayoría. Y como yo descubrí que era en la mayoría, entonces ya lo generalizo. De ahí es donde surgen, por ejemplo, algunas propuestas de formas de docencia, donde cambiaron el pizarrón verde por el blanco, ¿no? Entonces ya, un adelanto. No, no fue un adelanto. Lo único que benefició fue que dejamos de mancharnos los dedos, ¿no? Y de respirar la tiza. O sea, sí fue un adelanto en el sentido técnico, práctico, pero para el fenómeno educativo no hubo un impacto. No cambió nada, seguimos utilizando un recurso que se llama pizarrón. Y hay una variedad de técnicas aplicadas al pizarrón. ¿Estas serán efectivas? Bueno, si lo vemos como el positivismo, diremos que estas son generalmente efectivas frente a otras que resultaron no ser tan generalmente efectivas. Entonces, fomenta la universalidad de leyes y teorías buscando neutralidad científica. ¿Qué quiere decir? Que el positivismo lo que intenta es establecer recurrencias en la forma de leyes o de teorías y aplicarlas, digamos, indiscriminadamente, buscando que el efecto personal o el factor humano, por decirlo de alguna forma, no incida. No incida no quiere decir que no importe, quiere decir que no afecte el proceso. Por ejemplo, tenemos un modelo de escuela primaria. Ese modelo de escuela primaria lo socializaron a todo el país sin importar, ¿no? Unos más, otros menos, sin importar que unos estén en la playa, otros en ciudades, otros en rancherías, otros o sea, es el mismo modelo. ¿Se acuerdan que la vez pasada platicábamos de estos cuentos que de repente venían en los libros de primaria, ¿no? De, don José viene con sus guaraches caminando desde el monte, no sé qué. Y yo decía, en mi vida he visto un monte. Y una actividad era, sal al campo y recoge 3 hojas distintas. Y tú decías, ¿a cuál campo? Si no lo he visto en años, ¿no? Ni siquiera sé qué es eso, ¿no? O sea, ¿campo cuál, no? ¿A qué se refiere? Bueno, exactamente. Digamos, algo así es el positivismo. El interpretativo, características. Intenta comprender la conducta humana
desde el marco de referencia de quien actúa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a intentar comprender el fenómeno a través de los actores fundamentales. En este caso podemos decir el niño. Se basa en una observación. Sí, doña Perla. Doctor, esa primera característica, yo creo, y tal vez me equivoco, usted me dirá, que pues aplica a todos los paradigmas y a toda investigación, porque creo que sería muy complicado ser tan objetivo como para no influir en nuestro contexto, nuestra historia, nuestra experiencia al momento de interpretar la conducta que observo. No, pero aquí no es, o sea, aquí no importa que usted observe. Aquí lo que usted va a hacer es registrar, en este paradigma, digamos, es registrar lo que el alumno hace y le va a preguntar por qué lo hace. Ok, pero no en voy otro tipo de a... investigación, yo no le pregunto al alumno por qué lo hace, nada más veo lo que hace. Ok, ya, entiendo. Ajá. O sea, es muy... Por eso dice que es subjetivo. Ajá. Porque lo que intentes es ir dentro del actor para conocerlo. Y entonces en mi investigación tengo que preguntarle por qué lo hizo, qué opina, ¿no? Okay. Casi qué siente. Ya, va. Entonces, ya, si encuentro ahorita otra, interrumpo. Gracias. Sí, no, para eso estamos, o sea, usted no se preocupe. Entonces, claro, ¿por qué dice que no es generalizable? No, mientras el positivismo establece leyes y generalidades, el paradigma interpretativo no. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es interpretar una realidad. Es, por ejemplo, con un antropólogo de repente nos están diciendo, ¿no? Las comunidades primitivas del Pleoceno, del quién sabe qué, en México, se vestían así, caminaban, y entonces hay programas, ¿no? Últimamente que son así, ¿no? Y entonces el cazador tenía miedo ante la... ¿Cómo saben que tenía miedo? ¿Cómo saben que usaba esas cosas? ¿Cómo saben que eso lo usaba de esa forma? No, lo están interpretando, ellos están dándole de acuerdo a las herramientas que tienen. Bueno, aquí en este caso sí tenemos, ¿no? Vivo el fenómeno, vivo al actor, y entonces podemos, ¿cómo se llama? Podemos realizar, digamos, esta investigación. ¿Por qué dice que es holista? Porque lo que trata es de ver todo el contexto, todos los factores, lo más posible, ¿no? O sea, acuérdense que holístico es, ¿no? Todo es lo que cubre, digamos. Entonces, asume que la realidad es dinámica y por lo tanto, en el caso, por ejemplo, que está haciendo doña Mirna, ella no podría hacer comparaciones después o interpretaciones después, pero no, o sea, ella tendría que ver el corazón, lo profundo, tendría que ir a palpar, digamos, la realidad del adolescente en una escuela, del adolescente en la otra escuela y del adolescente en la otra. Y no hacer como unas entrevistas de fondo, que ya no son guías, o sea, tienes un guión que te guía por lo que tienes que hacer, pero tienes que dejar que fluya, que exprese, que el actor diga, ¿no? Que se exprese, digamos, que aflore verdaderamente lo que quiere decir. En un paradigma sociocrítico tenemos que, bueno, ahí tenemos varios principios y varios elementos. Los principios son, primero, busca este paradigma conocer y comprender la realidad como praxis. ¿Qué quiere decir como praxis? Como una práctica educativa, ¿no? Unir teoría, práctica, conocimiento, acción, valores que influyen en ese conocimiento, en esas acciones. Quiere orientar al conocimiento. ¿Para qué? Para emancipar y liberar al hombre. Implica al docente a partir de la autorreflexión. Ese se centra más
digamos, en la acción del docente, porque el docente es el que guía el proceso educativo. Y entonces le va a dar los elementos liberadores al alumno, ¿no? Acepta que es una realidad dinámica, quiere decir que está en constante cambio y que el docente entonces tiene que reflexionar sobre sí mismo, sobre sus valores, sobre lo que hace, sobre cómo lo hace, para poder ayudar entonces al otro. Los sujetos tienen que involucrarlos, son activos, por eso es, ¿no? De estas como liberadora, digamos, ¿no? Porque entonces no entra, busca que no se ponga al niño en un cajón, que no se le ponga dentro de un esquema preciso. Debe contribuir, o sea, la ciencia, si no contribuye a la alteración de la realidad, entonces no sirve. Entonces la ciencia no solo sirve para conocer la realidad, sino para impactar en ella, para transformarla. ¿Por qué? Porque la investigación es el medio justamente para que el sujeto haga conciencia de su situación y trate de transformar la realidad, ¿no? Y en este caso, este tipo de paradigma sociocrítico es el de todas las intervenciones en comunidades. Si ustedes en Oaxaca tienen que las instituciones hacen intervención en, no, hay un proyecto Chimali, creo que fue hace muchísimos años, en los años 70 se empezó, que era justamente Chimal, que significa escudo, ¿no? Donde involucraban a los hijos, a las señoras de niños muy pequeños en procesos educativos de autogestión, en zonas muy marginadas. Bueno, todos estos intentos de intervención en comunidades marginadas surgen o se empatan, digamos, con este paradigma sociocrítico. Para algunos de ustedes posiblemente este es también medio combativo, este paradigma, o cobija teorías muy combativas. Quizá este sea útil para impactar en ciertas realidades. Por ejemplo, a ver si no me equivoco, don Jesús, que tiene una propuesta educativa que quiere transformar la realidad, podría utilizar, no que lo utilice, no es que usted lo utilice, pero podría serle útil o no, ¿no? Dependiendo del contexto, podría o no, pero lo que busca es transformar. Pero este paradigma es más como de conciencia social, digámoslo así, por decirlo de alguna forma. Entonces, tiene, digamos, estas connotaciones.